recibí un correo electrónico anónimo que decía verificar el coche de mi hijo antes de la cena. Al principio pensé que era spam, pero algo dentro de mí me impulsó a revisarlo de todas formas. Mientras mi familia conversaba en la sala, fingí sentirme mal y salí hacia el garaje. Lo que encontré en ese coche destrozó en segundos la familia que había construido durante 30 años. Allí, escondidas bajo el asiento del conductor, había joyas que reconocí inmediatamente. Eran las piezas de oro que mi difunta madre me había dejado, las mismas que guardaba en mi joyero y que pensé haber perdido meses atrás. Pero eso no era lo peor. Junto a las joyas encontré documentos, papeles de mi casa, escrituras que estaban siendo tramitadas a nombre de mi hijo sin mi conocimiento. Mi propio hijo me estaba robando. Mi propio sangre estaba planeando quitarme todo lo que tenía. Y cuando levanté la vista, ahí estaba él, parado en la entrada del garaje, mirándome con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. No había arrepentimiento, no había vergüenza, solo molestia por haber sido descubierto. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa Elena y tengo 68 años. Sé que muchas dirán que a esta edad una ya debería estar descansando, disfrutando de los nietos, tejiendo en el portal de la casa. Pero mi vida nunca fue de descanso. Desde que enviudé hace 15 años, cuando mi esposo murió de un infarto dejándome sola con 3 hijos, todavía dependiendo de mí, cada día ha sido una batalla. Mi esposo era albañil, un hombre trabajador pero que nunca pudo ahorrar mucho. Cuando murió, lo único que quedó fue la casa donde vivíamos, una propiedad modesta en las afueras de la ciudad y algunas deudas que tuve que pagar vendiendo hasta mis propios anillos de matrimonio. Mis hijos en ese entonces tenían 25, 22 y 19 años. Podría pensarse que ya estaban grandes para valerse por sí mismos, pero la realidad es que ninguno había terminado sus estudios, ninguno tenía un trabajo estable. Yo trabajaba limpiando casas, 5 casas diferentes cada semana. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Mis manos quedaban rojas y agrietadas del cloro y los detergentes. Mi espalda me dolía tanto que había noches en que no podía ni acostarme, tenía que dormir sentada en una silla. Pero nunca me quejé. Una madre no se queja cuando se trata de sus hijos. Con ese dinero pagué que mi hijo mayor, Roberto, terminara su carrera de administración. Pagué que mi hija del medio, Verónica, estudiara enfermería. Y al más pequeño, Javier, lo mantuve mientras decía que buscaba su camino. Roberto se recibió y consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Me prometió que apenas se estabilizara me ayudaría, que yo podría dejar de limpiar casas ajenas. Pasaron 2 años y la ayuda nunca llegó. Siempre había un gasto, siempre había una razón. Necesitaba un coche para ir al trabajo, necesitaba ropa apropiada para la oficina, necesitaba una computadora mejor. Yo seguí limpiando casas. Verónica se casó con un hombre que conoció en el hospital donde hacía sus prácticas. Ni siquiera me consultó sobre la boda, solo me avisó un mes antes. Yo, de todas formas, vendí unas cadenas de oro que mi madre me había heredado para darle algo de dinero para su vestido y la fiesta. Ella lo tomó como si fuera lo mínimo que yo podía hacer, como si fuera mi obligación. Javier, el más pequeño, mi bebé, se quedó viviendo conmigo. Ya tenía 34 años y seguía sin encontrar ese famoso camino que buscaba. Trabajaba de vez en cuando en lo que saliera, pero la mayor parte del tiempo estaba en casa, comiendo lo que yo preparaba, usando el agua y la luz que yo pagaba, pidiendo dinero prestado que nunca devolvía. Hace 3 años recibí una noticia que cambió todo. Mi tía Esperanza, hermana de mi padre, murió en Guadalajara. Ella no tenía hijos y en su testamento me dejó una pequeña herencia. No era una fortuna, pero para alguien como yo era un milagro. Eran 200,000 pesos, más una casita pequeña que ella tenía rentada en un pueblo cercano.
Esa renta me daba 5,000 pesos mensuales. Por primera vez en mi vida sentí que podía respirar. Podía dejar de limpiar tantas casas. Podía cuidar mis rodillas que ya me estaban fallando. Podía tal vez disfrutar un poco de la vida. Les conté a mis hijos sobre la herencia con ilusión, pensando que se alegrarían por mí. La reacción que tuve me dejó fría. Roberto inmediatamente empezó a hablar de inversiones, de que él podía manejar ese dinero mejor que yo, de que una mujer de mi edad no sabía de finanzas. Verónica sugirió que les diera una parte a cada uno, que era lo justo después de todo lo que ella había sufrido criándose sin lujos. Y Javier simplemente preguntó cuándo podría comprarle el coche que necesitaba para buscar trabajo. Ninguno, ni uno solo, dijo que me alegraba por mí, que por fin podría descansar. Después de aquel día cuando les conté de la herencia, las cosas empezaron a cambiar en mi casa. Al principio fueron pequeños comentarios. Roberto venía a visitarme los domingos, algo que antes hacía una vez al mes, y siempre terminaba hablando de dinero. Que si había visto las tasas de interés de tal banco, que si no era mejor invertir en un negocio familiar, que él tenía contactos que podían triplicar mi dinero. Un día trajo papeles, documentos que según él solo necesitaban mi firma para abrir una cuenta de inversión. Yo los leí con cuidado, o al menos lo intenté, pero estaban llenos de palabras que no entendía. Cuando le pregunté si podía llevarlos para que un abogado los revisara, se molestó. Me dijo que no confiaba en él, que después de todo lo que había hecho por mí, así le pagaba. Me hizo sentir tan culpable que por poco firmo, pero algo me detuvo. Verónica empezó a llevarme a sus hijas más seguido. Llegaba sin avisar, dejaba a las niñas y desaparecía por horas. Al principio me daba gusto ver a mis nietas, pero pronto me di cuenta de que me estaba usando de niñera gratuita. Cuando le mencioné que sus visitas estaban interfiriendo con mi trabajo, ella explotó. Me gritó que qué clase de abuela era, que las abuelas deben estar felices de cuidar a sus nietos, que además ahora yo tenía dinero y ya no necesitaba trabajar tanto. Como si esos 5,000 pesos de renta fueran suficientes para vivir cómodamente. Como si los años de desgaste en mi cuerpo no existieran. Pero lo peor era Javier. Él se volvió cada vez más demandante. Cuando le dije que no le compraría un coche porque no podía gastar toda la herencia así, se encerró en su cuarto por 2 días sin hablarme. Luego, salió como si nada hubiera pasado y comenzó a tomar cosas de la casa. Primero fue la televisión de la sala. Dijo que la necesitaba para su cuarto. Luego el microondas. Después empezó a invitar amigos a la casa a cualquier hora. Hacían ruido hasta la madrugada. Dejaban la cocina sucia. Cuando les pedía que bajaran el volumen, Javier me decía que era mi hijo y tenía derecho a vivir en su propia casa. Pero esta no era su casa. Era mía. Yo la había pagado con el sudor de mi frente durante años después de que su padre muriera. Empecé a notar que faltaban cosas. Primero pensé que las había movido y olvidado dónde las puse. Una bandeja de plata que era de mi abuela, un rosario de piedras semipreciosas que me habían regalado en mi confirmación, unos aretes pequeños de oro. Busqué por toda la casa pensando que me estaba volviendo olvidadiza, que la edad me estaba pasando factura. Una tarde, limpiando el cuarto de Javier mientras él había salido, encontré tickets de empeño escondidos en un cajón. Mi propia hijo estaba robándome mis pertenencias y empeñándolas. Cuando lo confronté esa noche, ni siquiera lo negó. Me dijo que él también tenía necesidades, que yo era egoísta guardando todo ese dinero mientras él no tenía ni para salir con sus amigos. Lloré toda esa noche. Me pregunté en qué momento había criado a un hijo capaz de robarle a su propia madre. Luego empezaron las presiones más fuertes. Roberto llegó un día con Verónica y entre los dos me sentaron en la sala. Querían hablar de mi futuro, dijeron, que yo ya estaba grande, que vivir sola era peligroso, que había muchos robos en el barrio, que lo mejor sería que me fuera a vivir con uno de ellos y que rentáramos mi casa.
El dinero de la renta lo administrarían ellos para mi propio bien, que también sería bueno poner la casa a nombre de los 3 hijos para evitar problemas legales cuando yo faltara. Todo presentado con sonrisas, con abrazos, con palabras dulces sobre cuidar de su mamá. Pero yo veía lo que realmente había en sus ojos: codicia. Querían mi casa, querían mi herencia, querían controlar hasta el último peso que tenía. Les dije que no, que yo estaba perfectamente bien viviendo en mi propia casa, que cuando necesitara ayuda se las pediría. Se fueron molestos. Esa noche Verónica me llamó llorando, diciendo que yo no la quería, que cualquier madre estaría feliz de vivir con sus hijos. Roberto dejó de visitarme por completo durante un mes. Entonces llegó aquel correo electrónico. Fue un martes por la tarde. Yo había aprendido a usar el Internet básico porque una de las señoras para quien trabajaba me había enseñado. Me servía para ver recetas y videos de tejido. Revisaba mi correo una vez por semana. Casi nunca recibía nada importante. Pero ese día había un mensaje sin remitente, sin nombre. El asunto decía simplemente: para Rosa Elena. El contenido era una sola línea: verifique el coche de su hijo antes de la cena. Nada más. Ni firma ni explicación. Mi primer pensamiento fue borrarlo. Parecía una broma o uno de esos mensajes estafa de los que me habían advertido. Pero algo me incomodó. Ese mismo día era martes, el día que Javier había invitado a Roberto y Verónica a cenar en la casa. Dijo que quería que pasáramos tiempo en familia, cosa que me pareció extraña viniendo de él, pero que me hizo ilusión. Pensé que tal vez mis hijos finalmente estaban reflexionando, que querían arreglar las cosas. Preparé mole, el platillo favorito de Roberto desde niño. Puse la mesa bonita, con el mantel que bordé hace años. Ellos llegaron puntuales, todos sonrientes, abrazándome, diciéndome qué bien se veía todo. Nos sentamos en la sala a conversar antes de cenar. Hablaban del clima, de los niños de Verónica, de nimiedades, pero yo no podía quitarme de la cabeza ese correo. Verifiqué el coche de su hijo antes de la cena. ¿Por qué antes de la cena? ¿Por qué específicamente hoy? Me empezó a doler el estómago de la ansiedad. Roberto notó que estaba distraída y preguntó si me sentía bien. Aproveché la oportunidad. Les dije que me sentía un poco mareada, que tal vez había agarrado sol en la mañana. Verónica inmediatamente sugirió que me recostara un momento, que ellos podían esperar. Era perfecto. Les dije que solo necesitaba un poco de aire fresco, que iba a salir al patio un momento. Pero en lugar de ir al patio, salí por la puerta lateral hacia el garaje. El coche de Javier estaba estacionado ahí. Un coche viejo que había comprado hacía un año, con dinero que nunca supe de dónde sacó. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué despacio, mirando hacia atrás para asegurarme de que nadie me había seguido. Abrí la puerta del conductor, que nunca cerraba con llave. El interior olía a cigarro y a comida rápida. Había basura en el suelo, vasos de café vacíos. Empecé a buscar sin saber exactamente qué buscaba. Revisé la guantera. Solo papeles viejos, multas sin pagar, manuales del coche. Luego metí la mano debajo del asiento. Mis dedos tocaron algo suave, como una bolsa de tela. La saqué. Era una bolsa de terciopelo azul que reconocí de inmediato. Era donde yo guardaba las joyas de mi madre, en mi closet, en una caja de zapatos en el estante de arriba. Abrí la bolsa con manos temblorosas. Ahí estaban. El collar de perlas que mi padre le regaló a mi madre en su aniversario número 20. Los aretes de oro con rubíes pequeños que ella usó el día de mi boda. La pulsera de plata con dijes que había ido coleccionando toda su vida, cada dije representando un momento importante. Un broche antiguo con forma de mariposa que había pertenecido a mi abuela. Todas las piezas que yo guardaba como tesoro, no porque fueran particularmente valiosas en dinero, sino porque eran lo único que me quedaba de mi madre. Piezas que yo había notado que faltaban hacía 3 meses, pero que Javier juró que no había visto, sugiriendo que tal vez
Yo las había guardado en otro lado y olvidado. Yo había buscado por toda la casa, durmiendo mal durante semanas pensando que me las habían robado durante algún descuido. Y aquí estaban, en el coche de mi hijo. Pero la bolsa se sentía pesada. Había algo más adentro. Saqué un folder manila. Lo abrí ahí mismo, bajo la tenue luz que entraba del garaje. Eran documentos legales. Reconocí el encabezado de un notario. Empecé a leer, y las palabras se volvían borrosas por las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. Era una escritura de traspaso de propiedad de mi casa. De mi casa. A nombre de Roberto Martínez, Verónica Martínez de García y Javier Martínez. Mis 3 hijos. La fecha del documento era de hacía 2 semanas. Había una firma al final, en el espacio donde debía firmar yo como propietaria actual. Y reconocí esa firma porque la había visto antes en los papeles que Roberto me había traído hace un mes, los que él dijo que eran para una cuenta de inversión. Yo no los había firmado ese día, pero aparentemente Roberto se había llevado mi identificación sin que me diera cuenta, y había falsificado mi firma. Había más papeles. Solicitudes para sacar préstamos usando mi casa como garantía. Documentos del banco mostrando que ya habían solicitado información sobre el avalúo de la propiedad. Un borrador de contrato de venta de la casita que heredé de mi tía Esperanza, la que me daba los 5,000 pesos mensuales de renta. Todo estaba planeado, todo estaba en marcha. Mis hijos me estaban robando, no solo cosas, no solo dinero. Me estaban robando mi casa, mi estabilidad, mi futuro. Y lo estaban haciendo juntos, los 3 organizados, mientras me hacían creer que venían a una cena familiar, mientras yo cocinaba su mole favorito. Escuché pasos acercándose al garaje. Rápidamente guardé los documentos en el folder y lo metí de vuelta en la bolsa con las joyas. Cerré la puerta del coche justo cuando Javier apareció en la entrada del garaje. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Yo con la bolsa de terciopelo azul en las manos. Él con los ojos yendo de mi cara a la bolsa y de vuelta a mi cara. Esperaba que se pusiera nervioso, que tartamudeara, que inventara una excusa, pero no. Su expresión se endureció. Caminó hacia mí y extendió la mano. «Dame eso», dijo. No era una pregunta, era una orden. Le dije que no, que estas eran las joyas de mi madre, que qué hacían en su coche. Él soltó una risa seca, sin humor. Dijo que esas joyas deberían ser de toda la familia, no solo mías, que yo era una egoísta guardándolas cuando él necesitaba dinero. Le pregunté por los documentos, por los papeles de la casa. Su expresión no cambió. Me dijo que dejara de husmear en cosas que no entendía, que Roberto y Verónica estaban cuidando de mi futuro porque yo era demasiado terca para hacerlo sola. Roberto y Verónica aparecieron detrás de Javier. Claramente habían escuchado parte de la conversación. Verónica tenía esa expresión que ponía desde niña, cuando la cachaban en una mentira, mitad desafiante, mitad víctima. Roberto venía con su cara de hombre de negocios, controlada, fría. «Mamá», dijo Roberto con esa voz calmada que usaba cuando quería sonar razonable, «necesitamos hablar de esto adentro, como adultos». Le mostré el folder con los documentos. Le pregunté qué significaba todo esto, por qué estaban intentando robarme mi casa. Él ni siquiera parpadeó. Dijo que no era robo, que era planeación familiar, que a mi edad era irresponsable no tener todo en orden, que cuando yo muriera, la casa iba a pasar por un proceso legal complicado y costoso, que ellos solo estaban siendo precavidos. Le recordé que yo no estaba muerta, que tenía 68 años, pero estaba perfectamente sana y en mis cabales. Verónica intervino con lágrimas en los ojos. Dijo que yo no entendía qué difícil era para ellos verme trabajando todavía a mi edad, que solo querían asegurarse de que estuviera cuidada, que si la casa estaba a nombre de ellos, podrían rentarla y darme el dinero para que no tuviera que limpiar casas nunca más. Podrían darme el dinero de mi propia casa, como si me estuvieran haciendo un favor. Les pregunté entonces por qué habían falsificado mi firma, por qué todo esto se estaba haciendo a mis espaldas, por qué Javier tenía las joyas de mi madre escondidas en su coche.
El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Javier fue el primero en romperlo. Dijo que estaba cansado de esta conversación, que yo era una malagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí, así les pagaba. Le pregunté qué exactamente había hecho él por mí. Él, que vivía en mi casa sin pagar renta, que comía mi comida, que usaba mis servicios, que me había robado y empeñado mis cosas. Se puso rojo de ira. Empezó a gritarme que él era mi hijo, que yo tenía la obligación de mantenerlo, que para eso son los padres. Roberto lo calló, poniéndole una mano en el hombro. Luego me miró con una expresión que me heló la sangre. Ya no había ni siquiera la pretensión de cariño, era puro cálculo. Dijo que podíamos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, que yo era una mujer mayor viviendo sola, que era fácil para alguien de mi edad empezar a tener confusiones, olvidar cosas, tal vez incluso necesitar ayuda para tomar decisiones, que ellos, como mis hijos, podrían fácilmente demostrar ante un juez que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Era una amenaza apenas velada. Estaban insinuando que me declararían incapaz mentalmente si no cooperaba. Verónica añadió suavemente que eso no sería necesario si yo solo firmaba los papeles, que así todo sería más simple, que yo podría seguir viviendo en la casa, que nada cambiaría realmente. Todo cambiaría, lo sabía. Una vez que esa casa estuviera a su nombre, sería cuestión de tiempo antes de que decidieran venderla o que me pidieran que me fuera. Me quedaría sin nada después de una vida entera de trabajo. Los miré a los tres, parados ahí en mi garaje, en mi propiedad, amenazándome. Estos eran los bebés que había cargado, los niños que había desvelado cuando estaban enfermos, los adolescentes cuyas lágrimas había secado, los adultos por los que había sacrificado mi salud y mi juventud. Y ahora me veían solo como un obstáculo entre ellos y mi dinero. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero no era debilidad, era claridad. Por primera vez en años, vi las cosas exactamente como eran. Les dije que necesitaba tiempo para pensar. Roberto empezó a protestar, pero lo interrumpí. Les dije que si realmente les importaba mi bienestar, como decían, me darían unos días para procesar todo esto, para entender los documentos, tal vez consultar con alguien que me explicara todo en términos simples. Verónica intercambió una mirada con Roberto. Podía ver que estaban calculando, decidiendo si presionar ahora o darme cuerda. Roberto finalmente asintió. Dijo que por supuesto, que se daba cuenta de que era mucha información de golpe, que tomara el tiempo que necesitara. Pero su tono dejaba claro que ese tiempo era limitado. Agregó que tal vez sería bueno que mientras tanto él guardara los documentos importantes para que no se perdieran. Le dije que no, que yo los guardaría en mi caja de seguridad en el banco. Mentí sobre tener una caja de seguridad, pero funcionó. Vi un destello de preocupación en sus ojos. Javier intentó tomar la bolsa de terciopelo de mis manos, pero la apreté contra mi pecho. Le dije que estas joyas se quedaban conmigo, que eran lo único que tenía de mi madre. Él gruñó algo sobre que yo siempre había sido egoísta, pero Roberto lo calló de nuevo. Dijo que estaba bien que me quedara las joyas, que eso no era importante ahora. Regresamos a la casa. La cena había quedado fría en la estufa. Nadie tenía hambre ya. Inventaron excusas. Dijeron que se habían acordado de compromisos, de cosas que hacer. En 15 minutos se habían ido todos. Me quedé sola en mi casa, con el mole frío en la estufa y el folder de documentos sobre la mesa de la cocina. Esa noche no dormí. Me quedé sentada leyendo cada papel, cada línea, tratando de entender completamente qué era lo que mis hijos habían planeado. Había documentos que ya estaban en proceso. La solicitud de traspaso de la casa ya había sido presentada ante el notario. Solo faltaba que se procesara y se registrara. La firma falsificada era bastante buena. Probablemente Roberto había practicado. Los préstamos solicitados usando mi casa como garantía
sumaban casi $500,000. Si esos préstamos se aprobaban y yo no podía pagarlos, el banco se quedaría con mi casa. Y entonces entendí el plan completo. No solo querían la casa a su nombre, querían sacar dinero usando la casa como garantía, repartirse ese dinero y luego dejarme a mí con la deuda. Cuando yo no pudiera pagar, el banco tomaría la casa. Ellos argumentarían que habían intentado ayudarme, pero que yo había sido irresponsable. Y yo quedaría en la calle, sin casa, sin dinero, probablemente dependiendo de ellos para sobrevivir. Era brillante en su crueldad. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Luego me serví una taza de té de manzanilla y empecé a pensar. Ellos no sabían algo que nadie sabía excepto yo y el abogado que manejó el testamento de mi tía Esperanza. Cuando mi tía murió y me dejó la herencia, hubo más de lo que les conté a mis hijos, mucho más. La verdad era que mi tía Esperanza había sido una mujer muy astuta con el dinero. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y trabajó toda su vida como administradora en una fábrica textil. Vivía modestamente, casi frugalmente, pero había estado invirtiendo su dinero sabiamente durante décadas. Cuando murió a los 82 años, su patrimonio era considerable. La casita que les mencioné a mis hijos, la que daba $5,000 de renta mensual, era solo una de 4 propiedades que ella tenía. Las otras 3 estaban en diferentes ciudades, rentadas a través de una administradora de propiedades, generando en total otros $25,000 mensuales. Los $200,000 que les conté era solo lo que había en su cuenta de cheques. Pero ella tenía inversiones en fondos y bonos que sumaban casi $2 millones. Todo eso pasó a mí. El abogado me recomendó no decirle a nadie sobre el monto total de la herencia. Dijo que el dinero cambia a las personas, que era mejor mantener las cosas privadas. Yo en ese momento pensé que estaba siendo paranoico. Mi familia nunca me haría daño por dinero, pensé. Qué ingenua fui. Seguí su consejo de todas formas, más por instinto que por desconfianza real. Solo les conté a mis hijos sobre la casita y los $200,000. El resto lo dejé invertido bajo el manejo de un asesor financiero que el abogado me recomendó. También había algo más que ellos no sabían. Hace 2 años, después de que empezaran las presiones de Roberto sobre inversiones y de que Javier empezara a robarme cosas, consulté con un abogado de forma privada. Le conté sobre mis preocupaciones, sobre cómo sentía que mis hijos me estaban usando. Él me recomendó hacer un testamento muy específico y también crear un fideicomiso con mis propiedades principales. Seguí su consejo. Mi casa, la que mis hijos intentaban robarme, estaba ahora en un fideicomiso del cual yo era la única beneficiaria mientras viviera. Cualquier intento de transferirla, venderla o usar como garantía para préstamos requeriría no solo mi firma, sino también la aprobación del fiduciario, que era el despacho de abogados. Los documentos que Roberto había falsificado eran legalmente inútiles. El notario que estaba procesándolos eventualmente descubriría que la propiedad estaba en fideicomiso y que todo el trámite era fraudulento. Esa misma noche, a las 2 de la mañana, le escribí un correo electrónico a mi abogado. Le conté todo lo que había descubierto, le tomé fotos a todos los documentos y se las envié. A las 9 de la mañana siguiente ya tenía su respuesta. Me citó en su oficina ese mismo día. Cuando llegué, él ya había revisado todo. Me explicó que lo que mis hijos estaban haciendo constituía varios delitos: falsificación de firma, intento de fraude, robo. Podía demandarlos penalmente si quería. Le dije que necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Él entendió. Me sugirió que mientras tanto fingiéramos que todo seguía normal, que no dejara saber a mis hijos que había descubierto el alcance de sus planes, que los dejara creer que estaba considerando su propuesta. Mientras tanto, él pondría alertas en todas mis propiedades para que nos avisaran inmediatamente si alguien intentaba hacer cualquier trámite con ellas. Los siguientes días
fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que fingir normalidad mientras mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Javier seguía en mi casa, actuando como si nada hubiera pasado. Comía en mi mesa, veía mi televisión, usaba mi agua y mi luz, me hablaba cuando necesitaba algo, me ignoraba el resto del tiempo. Roberto me llamó 2 días después del incidente en el garaje. Preguntó si ya había pensado en la propuesta, si quería que pasara para explicarme de nuevo todo con calma. Le dije que todavía estaba considerándolo, que era una decisión grande. Él insistió en que no era tan grande, que en realidad nada cambiaría para mí, que seguiría viviendo en mi casa igual que siempre. La mentira era tan obvia que me dolía escucharla. Verónica fue más sutil. Empezó a llamarme todos los días, a veces 2 veces al día. Me preguntaba cómo estaba, me contaba de sus hijas, me decía cuánto me extrañaban las niñas. Luego, casualmente mencionaba lo cansada que me veía últimamente, que si había considerado finalmente dejar de trabajar, que con los arreglos que Roberto había propuesto yo podría vivir tranquila sin preocupaciones. Yo le seguía la corriente. Le decía que sí, que tal vez tenía razón, que estaba cansada. Podía escuchar la satisfacción en su voz. Pensaba que me estaba convenciendo. Mientras tanto me reuní con mi abogado 2 veces más. Revisamos todas mis propiedades, todas mis cuentas, todos mis documentos. Todo estaba protegido. Él me sugirió algo más, algo que al principio me pareció extremo pero que después vi la sabiduría. Me recomendó instalar cámaras de seguridad en mi casa, especialmente en los lugares donde guardaba cosas de valor. Dijo que si Javier ya me había robado antes, probablemente lo volvería a hacer, y ahora que se sentían presionados por haber sido descubiertos, podrían ponerse más audaces. Contraté a un técnico que vino cuando Javier había salido. Instalamos 3 cámaras pequeñas, discretas. Una en la sala con vista al comedor, una en el pasillo cerca de mi recámara y una en la cocina. Las cámaras grababan directamente a una nube en Internet. Yo podía ver las grabaciones desde mi teléfono. El técnico me enseñó cómo usarlas. Fue bueno que lo hice. 3 días después, un sábado, cuando yo había ido al mercado, revisé las cámaras desde mi teléfono por curiosidad. Vi a Javier entrando a mi recámara. Abrió mi closet, movió cajas, claramente buscando algo. No encontró las joyas porque ahora las tenía guardadas en la caja de seguridad real que había rentado en el banco. Pero lo vi tomar unas monedas antiguas que mi esposo había coleccionado y un billete de lotería viejo enmarcado que teníamos de recuerdo. Salí del mercado y regresé a casa inmediatamente. Cuando llegué, Javier estaba en la sala viendo televisión como si nada. Le pregunté directamente si había entrado a mi cuarto. Dijo que no, que por qué preguntaba. Le dije que faltaban unas cosas. Él se encogió de hombros y dijo que probablemente las había movido yo misma y olvidado dónde las puse. Esa insinuación de que estaba perdiendo la memoria, justo como Roberto había amenazado usar en mi contra, me enfureció, pero me controlé. Solo asentí y dije que probablemente tenía razón. Lo dejé creer que me había engañado. Esa noche le envié el video a mi abogado. Ahora teníamos evidencia clara de robo. Pasó una semana. Roberto empezó a presionar más. Me llamó y dijo que el notario estaba preguntando cuándo iría a firmar los documentos finales que necesitaban proceder. Le dije que había estado enferma del estómago, que en cuanto me sintiera mejor, iría. Él ofreció llevarme él mismo, llevar el notario a mi casa si era necesario. Podía escuchar la desesperación empezando a filtrarse en su voz. Probablemente ya había gastado dinero contando con que este fraude funcionaría. Verónica cambió de táctica. Llegó a mi casa llorando una tarde. Dijo que su esposo la estaba tratando mal, que necesitaba dinero para un abogado de divorcio. Me pidió 50,000 pesos. Cuando le dije que no tenía esa cantidad disponible, ella señaló que sí la tenía, que todos sabían de mi herencia. Le dije que ese dinero estaba invertido y no podía sacarlo sin perder intereses. Ella gritó
que qué me importaban más, los intereses o el bienestar de mi hija, que qué clase de madre era. Llamé su bluff, le dije que estaba bien, que vendería la casita que me heredó mi tía y le daría el dinero de esa venta. Ella inmediatamente se retractó. Dijo que no quería que hiciera eso, que ella encontraría otra manera. Quedó claro que no necesitaba el dinero para ningún divorcio. Solo estaba probando cuánto podía sacarme. La farsa continuó. Yo actué confundida, cansada, vulnerable. Dejé que creyeran que me estaban convenciendo poco a poco. Roberto me trajo nuevos papeles, más simples, dijo, más fáciles de entender. Eran exactamente lo mismo que antes, pero redactados de forma que parecieran menos amenazantes. Les dije que los leería con calma. Mientras tanto, mi abogado estaba preparando algo más. Sin que mis hijos lo supieran, presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía por falsificación de documentos y fraude. No procedimos inmediatamente con ella, pero quedó registrada y fechada. También hice algo más. Contacté a todos los notarios de la ciudad y registré una alerta indicando que si alguien presentaba documentos de mis propiedades, verificaran directamente conmigo por teléfono antes de proceder. Di 3 números de contacto: mi celular, el del despacho de abogados y el del asesor financiero. Cualquier intento de usar documentos falsificados sería inmediatamente detectado. 2 semanas después del descubrimiento en el garaje, Roberto, Verónica y Javier aparecieron juntos en mi casa un domingo. Dijeron que necesitábamos tener una reunión familiar. Trajeron comida, parecían amigables, sonrientes. Comimos juntos, algo que no habíamos hecho en meses. Hablaron de recuerdos de cuando eran niños, de cosas lindas. Yo sabía lo que estaban haciendo. Me estaban ablandando para el golpe final. Después de comer, Roberto sacó los papeles. Dijo que había simplificado todo todavía más, que ahora solo necesitaba mi firma en 3 lugares y todo estaría arreglado. Que podíamos hacerlo ahora, rápido, y yo nunca más tendría que preocuparme por nada. Verónica tomó mi mano. Dijo que sabía que esto era difícil para mí, pero que confiara en ellos, que eran mis hijos y solo querían lo mejor para mí. Javier no dijo nada. Solo me miraba con esos ojos fríos que ya no reconocía como los del bebé que había sido. Tomé los papeles. Los miré como si los estuviera leyendo cuidadosamente. Luego levanté la vista y los miré a los 3. Les pregunté si realmente pensaban que era tan tonta. Las sonrisas se congelaron en sus caras. Roberto preguntó de qué estaba hablando. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad y les mostré el video de Javier robando en mi cuarto. La cara de Javier se puso blanca. Verónica empezó a decir que eso no era lo que parecía, pero la interrumpí. Saqué copias de todos los documentos que había encontrado en el coche de Javier, incluyendo los de la falsificación de firma. Los puse sobre la mesa. Les dije que sabía exactamente qué estaban planeando, cada detalle. Roberto intentó tomar control de la situación. Dijo que yo estaba malinterpretando todo, que esos documentos eran solo borradores, ideas que estaban explorando para ayudarme. Le pregunté cómo falsificar mi firma me ayudaba exactamente. Silencio. Entonces hice algo que había estado planeando. Saqué los estados de cuenta de mis inversiones reales, las que ellos no sabían que existían. Les mostré los números. Casi 2 millones de pesos en inversiones, más las 4 propiedades generando renta. Vi sus caras cambiar de la negación a la confusión y luego a la codicia pura. No 2 millones, susurró Verónica. Les dije que sí, que mi tía había sido mucho más exitosa de lo que nadie sabía, que yo había seguido el consejo del abogado de no decirle a nadie, porque aparentemente él entendía mejor que yo cómo el dinero podía cambiar a las personas. Que qué bueno que lo hice, porque ahora veía su verdadera naturaleza. Roberto se recuperó primero. Cambió su táctica completamente. Dijo que esto era maravilloso, que entonces yo estaba todavía mejor protegida de lo que pensaba, que ahora más que nunca necesitaba ayuda profesional para manejar ese patrimonio, que ellos, como mis hijos, estaban en la mejor posición para ayudarme,
que era su derecho y responsabilidad. Les dije que no, que yo ya tenía ayuda profesional, un despacho de abogados y un asesor financiero que habían estado manejando mis asuntos perfectamente durante 2 años sin robarme, sin mentirme, sin falsificar mi firma, que de hecho, mi casa ya estaba en un fideicomiso y que todos sus intentos de transferirla eran legalmente nulos, que el notario que había estado procesando sus documentos fraudulentos pronto sería contactado por las autoridades. La explosión que siguió fue espectacular. Javier empezó a gritarme que yo no tenía derecho a esconderles ese dinero, que ellos eran mis hijos, que les pertenecía tanto como a mí. Le recordé que él tenía 34 años, que no me había dado un solo peso en años, que vivía de mi generosidad mientras me robaba. Verónica lloró diciendo que no podía creer que yo les hiciera esto, que después de todo el amor que le había dado, así me portaba con ella. Le pregunté qué amor exactamente había recibido de ella últimamente, además de manipulación y demandas de dinero. Roberto fue el más calculador. Dejó de fingir afecto y fue directo al punto. Dijo que sin importar lo que yo hiciera, ellos eran mis herederos legales. Que cuando yo muriera, todo sería de ellos de todas formas. Así que podía hacer las cosas difíciles ahora, pero eventualmente ganarían. Sonreí cuando Roberto dijo eso. Fue una sonrisa que los tomó desprevenidos porque no esperaban que su amenaza me divirtiera. Les dije que tenían razón en algo. Eventualmente yo moriría, probablemente antes que ellos estadísticamente hablando. Pero ¿quién dijo que ellos iban a heredar algo? Saqué otro documento de mi bolso. Era mi testamento, el que había hecho hace 2 años con el abogado. Lo abrí en la página donde estaba detallada la distribución de bienes. Les expliqué que según mi testamento actual, cada uno de ellos recibiría exactamente 10,000 pesos. El resto de mi patrimonio, todas las propiedades, todas las inversiones, todo, iría dividido entre 3 organizaciones benéficas. Una fundación para mujeres mayores en situación de abandono, otra para niños huérfanos y la tercera para educación de jóvenes de escasos recursos. En total, casi 2 millones de pesos que jamás vería. Roberto se puso de pie tan rápido que tiró su silla. Gritó que eso era imposible, que no podía desheredarlos así. Le dije que sí podía, que había consultado con abogados expertos, que en México los padres tienen la obligación de dejar algo a sus hijos, por eso les dejaba 10,000 pesos a cada uno, pero que podía disponer del resto como quisiera, que todo era completamente legal. Verónica sollozaba incontrolablemente. Decía que cómo podía hacerles esto, que éramos familia. Le dije que la familia no roba, no miente, no falsifica firmas, no amenaza con declarar a su madre incapaz mental para robarle su casa, que ellos habían roto esa familia mucho antes de este momento. Javier hizo algo que nunca había hecho. Se abalanzó sobre mí. Intentó arrebatarme el testamento de las manos, gritando que lo iba a romper, que no lo permitiría. Roberto tuvo que sujetarlo. Yo me puse de pie, temblando pero firme. Les dije que ese testamento que sostenía era solo una copia. El original estaba registrado con el abogado y en el registro público. Que destruirlo no cambiaría nada. Que además, ahora tenía evidencia de intento de agresión física, gracias a las cámaras de seguridad que ellos no sabían que existían. Javier miró alrededor, notando por primera vez las pequeñas cámaras. Su cara se descompuso. Les dije que se fueran de mi casa, que Javier tenía 3 días para sacar sus cosas y entregarme las llaves, que si en 3 días seguía aquí, llamarían a la policía y presentaría cargos formales por robo y allanamiento. Roberto intentó un último acercamiento. Suavizó su voz. Se acercó a mí como lo hacía cuando era niño y quería algo. Dijo que entendía que estaba enojada, que tenía derecho a estarlo, pero que no arruinara nuestra relación para siempre por un malentendido. Que podíamos arreglar esto, empezar de nuevo. Le dije que no había malentendido, que había visto claramente quiénes eran realmente,
que me habían mostrado que me veían solo como una fuente de dinero, no como su madre, que había criado a 3 extraños egoístas y codiciosos, y que parte de esa culpa era mía por haberlos consentido demasiado, por haberles dado todo sin enseñarles el valor del esfuerzo y la gratitud. Salieron de mi casa esa noche, los 3 furiosos, amenazando, maldiciendo. Javier gritó desde la puerta que me arrepentiría, que volvería cuando estuviera vieja y enferma rogando por su ayuda, y él me cerraría la puerta en la cara. Le dije que prefería morir sola, que vivir rodeada de víboras esperando que muriera para robarme. Verónica me maldijo entre sollozos. Dijo que le había arruinado la vida, que todo era mi culpa. Roberto fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y me miró con una expresión de odio puro que nunca olvidaré. Dijo que esto no terminaba aquí, que iba a pelear el testamento, que conseguiría doctores que certificaran que yo no estaba en mis cabales, que pasaría el resto de mi vida en tribunales si era necesario. Le dije que hiciera lo que quisiera, que tenía recursos para pelear también, y que a diferencia de él, yo tenía la verdad de mi lado. Cerré la puerta. Me recargué contra ella y me eché a llorar. No de tristeza, aunque había algo de eso. Lloré de alivio, de liberación, de rabia contra mí misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Al día siguiente empezaron los mensajes. Primero de números que no reconocía, probablemente amigos o parejas de mis hijos, diciendo que era una mala madre, una egoísta, que cómo podía hacerle eso a mi familia. Los bloqueé todos. Luego llamaron primos, tíos lejanos, gente que no había visto en años, todos con la misma historia que obviamente mis hijos les habían contado, que yo me había vuelto loca, que estaba desheredándolos sin razón, que necesitaban intervenir para proteger a la pobre anciana confundida. A algunos les expliqué la verdad. Les conté sobre la falsificación de documentos, los robos, las amenazas. Algunos me creyeron y se horrorizaron. Otros claramente pensaron que estaba exagerando, que seguramente era un malentendido que se podía arreglar. A esos también los corté de mi vida. No tenía energía para convencer a nadie de nada. Javier no salió de la casa en 3 días como le ordené. Al 4.º día, fui con mi abogado y presentamos formalmente los cargos. La policía llegó a mi casa esa tarde con una orden. Javier tuvo que salir esposado mientras los vecinos miraban. Gritaba que yo lo estaba traicionando, que era su madre y debería protegerlo, no entregarlo a la policía. Uno de los policías me preguntó si estaba segura de proceder con los cargos. Le dije que sí. Mi hijo pasó 2 noches en la cárcel antes de que Roberto pagara su fianza, pero los cargos seguían activos. El robo estaba documentado en video, las joyas habían sido recuperadas del lugar donde las había empeñado, todo gracias al ticket que encontré. Tenía caso. Roberto contrató un abogado. Empezó el proceso para pelear el testamento exactamente como había amenazado. También intentó presentar cargos contra mí por difamación, alegando que yo estaba esparciendo mentiras sobre ellos. Pero mi abogado tenía toda la evidencia. Los documentos falsificados, los videos, los testimonios del notario que confirmó que alguien había intentado procesar documentos fraudulentos. El caso de Roberto fue desestimado en 2 semanas. Durante los siguientes 2 meses, viví en una paz que no había experimentado en años. Javier obviamente ya no vivía conmigo. La casa estaba limpia, silenciosa, mía. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que limpiar desastres de otras personas. No tenía que esconder mis cosas valiosas o preocuparme de que me las robaran. Seguí trabajando limpiando casas, pero ahora solo 2 casas por semana en lugar de 5. Mis rodillas me lo agradecían. Con la renta de las propiedades que heredé de mi tía, más algunas distribuciones pequeñas de mis inversiones que mi asesor financiero me recomendó, tenía suficiente para vivir cómodamente. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me uní a un grupo de baile folclórico para mujeres mayores que se reunía los martes en el centro comunitario. Tomé un curso de repostería
porque siempre quise aprender a hacer pasteles decorados. Hice amigas, mujeres de mi edad, que también habían pasado por dificultades, que entendían. Les conté mi historia. Algunas se horrorizaron, otras me dijeron que habían pasado por cosas similares con sus propios hijos. Una de ellas, Carmen, me contó que sus hijos la habían metido en un asilo sin su consentimiento y habían vendido su casa, quedándose con el dinero. Ella había tenido que pelear legalmente durante 3 años para salir y recuperar algo de su patrimonio. Comparado con eso, yo había actuado a tiempo. Roberto intentó un último acercamiento. Me envió una carta larga, escrita a mano. En ella decía que había reflexionado, que se daba cuenta de que las cosas se habían salido de control, que nunca fue su intención lastimarme, que la presión de mantener a su familia, de cumplir expectativas, lo había llevado a tomar malas decisiones, que me pedía perdón y quería reconstruir nuestra relación, que entendía si no quería cambiar el testamento, pero que al menos le diera la oportunidad de demostrarme que podía ser un buen hijo de nuevo. Era una carta bien escrita, emotiva, casi convincente, pero la leí con el aprendizaje de los últimos meses. Noté que en ninguna parte admitía específicamente qué había hecho mal. No mencionaba la falsificación de firma, el intento de robarme la casa, las amenazas de declararme incapaz. Solo hablaba vagamente de malas decisiones y presiones. Era una disculpa calculada para obtener lo que quería, sin realmente aceptar responsabilidad. No le respondí. Una semana después apareció en mi casa. Tocó la puerta un domingo por la mañana. Cuando abrí y lo vi ahí, me pidió solo 5 minutos de mi tiempo. Había adelgazado, se veía cansado. Una parte de mí, la parte que todavía era su madre después de todo, sintió una punzada de preocupación. Pero me mantuve firme. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Él insistió. Dijo que por favor, que era su madre, que no podía cerrarle la puerta así. Le dije que él había cerrado la puerta de nuestra relación cuando decidió robarme, que las acciones tienen consecuencias, que yo le había enseñado eso cuando era niño, pero aparentemente no aprendió la lección. Se arrodilló. Ahí en el portal de mi casa, un hombre de 43 años se arrodilló frente a mí y empezó a llorar. Rogó perdón. Dijo que estaba desesperado, que debía dinero, que había hecho inversiones malas en el trabajo y necesitaba cubrirlas antes de que lo descubrieran, que pensó que yo tenía más de lo que necesitaba y no me importaría compartir, que nunca pensó en cómo me afectaría. El hecho de que Roberto admitiera que había hecho inversiones malas con dinero que probablemente no era suyo y que su plan era robarme a mí para cubrir sus errores, solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Le dije que se levantara, que estaba haciendo un espectáculo frente a los vecinos. Se levantó, pero no se fue. Preguntó qué tenía que hacer para que lo perdonara. Le dije la verdad, que no sabía si algún día podría perdonarlos a él y a sus hermanos, que el perdón no era algo que se podía exigir o negociar, era algo que tal vez, con tiempo y verdadero cambio, podría surgir, pero que ese cambio tenía que ser real, no una actuación para obtener acceso a mi dinero, que si realmente quería empezar a reparar algo, empezara por aceptar las consecuencias de sus acciones, que dejara de pelear el testamento, que cooperara con las investigaciones sobre la falsificación de documentos, que él y sus hermanos me dejaran en paz. Se quedó callado un largo rato. Luego preguntó si hacía todo eso. Cambiaría yo el testamento de vuelta. Y ahí estaba. Todavía era condicional. Todavía era transaccional. No estaba buscando perdón real o reconciliación real. Estaba negociando acceso a mi herencia. Le dije que no, que el testamento se quedaba como estaba, que si él hacía cambios en su vida, sería por él mismo, para ser una mejor persona, no para obtener algo de mí. Su expresión cambió. La máscara de arrepentimiento cayó y vi de nuevo esa frialdad calculadora. Dijo que entonces no tenía caso, que si de todas formas no iba a cambiar el testamento, no tenía ningún incentivo para dejar de pelear,
que iba a hacer todo lo posible por demostrar que yo no estaba en mis cabales, que conseguiría doctores, testimonios, lo que fuera necesario. Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que se fuera de mi propiedad ahora. Se fue. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Verónica intentó un acercamiento diferente. Apareció con mis nietas un mes después. Las niñas corrieron hacia mí gritando «abuela», abrazándome. Me partió el corazón. Yo amaba a esas niñas. Las extrañaba terriblemente. No era culpa de ellas lo que su madre había hecho. Verónica lo sabía. Estaba usando a las niñas como arma emocional. Me dijo que las niñas me extrañaban mucho, que preguntaban por mí todo el tiempo, que no entendían por qué ya no las veía, que los problemas entre nosotras no tenían por qué afectar mi relación con mis nietas. Las niñas me preguntaron si podían pasar a jugar, si tenía galletas como antes. Miré a Verónica. Ella tenía esa expresión de triunfo apenas disimulada. Pensaba que me tenía acorralada. Me agaché al nivel de las niñas. Les dije que las amaba mucho, que no era que no quisiera verlas, pero que su mamá y yo teníamos que resolver algunos problemas primero, que cuando fueran más grandes entenderían. Una de ellas, Sofía, de 6 años, preguntó si era porque mami había dicho cosas feas de mí. Me quedé helada. Miré a Verónica. Ella se puso roja. Le pregunté a Sofía qué cosas había escuchado decir a su mami. La niña, con esa honestidad brutal de los niños, dijo que su mami le había dicho a su papi que yo era una vieja egoísta y tacaña, y que cuando me muriera iban a pelear para quitarle todo mi dinero a las fundaciones y quedárselo ellos, que estaban hablando con abogados para encontrar formas de romper el testamento. Verónica intentó callar a Sofía, decirle que no dijera esas cosas, que había entendido mal. Pero el daño estaba hecho. No solo había confirmación de que seguían planeando robarme incluso después de muerta, sino que lo estaban discutiendo frente a niñas pequeñas, envenenándolas contra mí. Le dije a Verónica que tomara a las niñas y se fueran. Ella intentó protestar, pero la interrumpí. Le dije que usar a las niñas como herramienta de manipulación era lo más bajo que había hecho, y eso ya era decir mucho. Que no iba a permitir que continuara hablando mal de mí frente a ellas. Que cuando las niñas fueran mayores, si querían buscarme, mis puertas estarían abiertas. Pero que mientras tanto, ella y sus hijas no eran bienvenidas en mi casa. Las niñas empezaron a llorar confundidas. Verónica las tomó de las manos y se fueron, pero no sin antes gritarme que yo era la que estaba destruyendo esta familia, que esto era culpa mía. La vi irse y lloré. Lloré por las niñas que no merecían estar en medio de esto. Lloré por la relación que probablemente nunca tendría con ellas. Pero me mantuve firme. No podía permitir que me manipularan usando a las niñas. Sería establecer un precedente de que podían hacer lo que quisieran mientras tuvieran la palanca emocional correcta. Los meses pasaron. El caso penal contra Javier avanzó lentamente a través del sistema judicial. Mi abogado dijo que probablemente terminaría en un acuerdo, tal vez libertad condicional, dado que era su primera ofensa registrada y el monto robado no era enorme, pero quedaría en su récord. Los intentos de Roberto de invalidar mi testamento fueron a ninguna parte. 2 doctores examinaron mi salud mental a petición del juez. Ambos certificaron que yo estaba completamente competente, lúcida y capaz de tomar mis propias decisiones. El juez desestimó la petición de Roberto con un comentario seco sobre hijos adultos que sienten que tienen derecho al dinero de sus padres. Lentamente, empecé a reconstruir mi vida no alrededor de mis hijos, sino alrededor de mí misma. Era raro al principio. Había sido madre durante más de 40 años. Toda mi identidad estaba atada a ese rol. Tomar decisiones basadas solo en lo que yo quería, no en lo que mis hijos necesitaban, se sentía egoísta. Pero mi terapeuta, sí, empecé a ir a terapia. Me ayudó a entender que no era egoísmo, era autocuidado. Era reconocer mi propio valor más allá de lo que podía dar a otros.
vendí una de las propiedades que heredé de mi tía, la más pequeña. Con ese dinero hice algo que siempre había soñado, pero nunca pensé que sería posible. Viajé. Fui a Oaxaca, recorrí las zonas arqueológicas, comí en mercados locales, compré artesanías. Fui a Chiapas, vi las cascadas de Agua de Azul, navegué por el cañón del Sumidero. Fui a Guanajuato, caminé por sus calles de colores, asistí al Festival Cervantino. Cada viaje era una revelación. Yo, una mujer de casi 70 años que había pasado la mayor parte de su vida limpiando casas y criando hijos, estaba viendo mi propio país como turista. Estaba conociendo gente, aprendiendo cosas, viviendo. En uno de esos viajes, en San Miguel de Allende, conocí a un hombre. Se llamaba Arturo. Tenía 72 años. Era viudo. Nos conocimos en un tour de una galería de arte. Él estaba visitando desde Monterrey, yo desde mi ciudad. Empezamos a platicar y no paramos en horas. Arturo era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No me preguntó sobre mis hijos o mi familia. Me preguntó sobre mí, qué me gustaba, qué me apasionaba, qué pensaba del arte que estábamos viendo. Me escuchaba realmente, no solo esperando su turno para hablar. Pasamos ese día juntos recorriendo San Miguel. Cenamos en un pequeño restaurante en una terraza con vista a la ciudad iluminada. Cuando terminó el fin de semana, intercambiamos números. Pensé que tal vez me llamaría una vez, tal vez dos, y luego desaparecería como suelen hacer los encuentros casuales. Pero Arturo me llamó 3 días después. Y luego otra vez. Y otra. Empezamos a hablar por teléfono regularmente, videollamadas, donde platicábamos de todo. Él me contó sobre su esposa, que había muerto de cáncer 5 años atrás, sobre sus 2 hijas que eran profesionistas exitosas y vivían en Estados Unidos, sobre cómo había pasado los últimos años sintiendo que su vida ya había terminado, que solo estaba esperando el final. Yo le conté mi historia. Todo. Los años de sacrificio, la traición de mis hijos, el testamento, todo. Esperaba juicio, o al menos incomodidad. En cambio, él dijo que era una de las mujeres más valientes que conocía, que defender tu propia dignidad contra tus propios hijos requería un coraje que la mayoría de las personas no tienen. Nos volvimos a ver 2 meses después. Esta vez él vino a mi ciudad. Lo llevé a conocer los lugares que me gustaban, los mercados donde compraba mis verduras, la panadería donde hacía años que compraba pan. Lo presenté con mis amigas del grupo de baile. Ellas lo interrogaron como si fueran mi comité de protección personal. Arturo pasó la prueba. Él y yo empezamos una relación. Nada intenso o dramático. A nuestra edad no necesitábamos drama. Era compañía, conversación, alguien con quien compartir una taza de café en la mañana o una película en la tarde. Alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía darle. No vivíamos juntos. Cada uno tenía su propia casa, su propio espacio. Pero viajábamos juntos, nos visitábamos, hablábamos todos los días. Era feliz, genuinamente feliz. Y con esa felicidad vino claridad. Me di cuenta de que había pasado décadas de mi vida sintiendo que mi valor venía de cuánto podía sacrificarme por otros. Mientras más daba, más sufría, más me sacrificaba, más valiosa era como madre, como mujer. Pero eso era mentira. Mi valor no venía de mi sufrimiento. Venía de ser una persona completa con mis propios sueños, necesidades y derechos. Un día, casi un año después de la confrontación con mis hijos, recibí otra llamada de Roberto. Su voz sonaba diferente, cansada. Dijo que había perdido su trabajo, que la empresa había descubierto las inversiones malas que había hecho con fondos de la compañía y lo habían despedido, que estaba enfrentando posibles cargos criminales, que su esposa lo había dejado, que lo había perdido todo. Hubo una pausa larga. Luego preguntó si podía prestarle dinero para un abogado. No mucho, dijo. Solo 50,000 pesos. Los devolvería, prometió. Sentí muchas cosas al escuchar eso. Una parte de mí,
la parte maternal que nunca desaparece completamente, quería ayudar. Quería rescatarlo como había hecho tantas veces cuando era niño, pero ya no era un niño. Era un hombre de 43 años que había tomado decisiones terribles, que había intentado robarme, que me había amenazado. Las consecuencias de sus acciones lo habían alcanzado. Le dije a Roberto que no le prestaría dinero. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Preguntó si realmente iba a dejar que su propia madre lo dejara caer así, enfrentar la cárcel, perderlo todo. Le dije que yo no lo estaba dejando caer, que él se había tirado solo con sus propias decisiones, que falsificar documentos en el trabajo, robar fondos de la empresa, esas fueron sus elecciones, así como intentar robarme a mí fue su elección, que yo le había ofrecido todo cuando era joven, educación, apoyo, amor, que él había tomado todo eso y lo había desperdiciado convirtiéndose en alguien que roba y miente, que esto no era mi responsabilidad arreglar. Hubo silencio. Luego dijo algo que me sorprendió por su honestidad. Dijo que tenía razón, que todo esto era culpa suya, que había pasado el último año culpándome a mí, odiándome, pero que la verdad era que él había arruinado su propia vida, que lamentaba todo lo que me había hecho, que entendía si nunca podía perdonarlo, que solo quería que supiera que finalmente lo entendía. Colgó antes de que pudiera responder. No sé si fue una disculpa real o un último intento de manipulación. Honestamente, ya no me importaba. Roberto tuvo que enfrentar sus consecuencias. Terminó con libertad condicional y servicio comunitario, similar a Javier. Su carrera en logística estaba terminada. Ninguna empresa lo contrataría después de eso. Escuché por terceros que estaba trabajando en ventas de autos usados. Verónica se divorció finalmente de su esposo, pero no por las razones que había inventado antes. Él la dejó cuando descubrió que ella había estado robando dinero de sus cuentas conjuntas para alimentar un hábito de apuestas en línea que nadie sabía que tenía. Ella tuvo que mudarse a un apartamento pequeño con las niñas. Javier vagó de trabajo en trabajo, nunca durando más de unos meses en cada lugar. La última vez que supe de él, estaba viviendo con una novia que lo mantenía. Mis 3 hijos, todos enfrentando las consecuencias de vidas construidas sobre mentiras, manipulación y el sentimiento de que el mundo les debía algo. Yo seguí con mi vida. Arturo me pidió que me casara con él en nuestro aniversario de 2 años de relación. Le dije que sí. No hicimos una boda grande, solo nosotros 2, un juez, y mis amigas del grupo de baile como testigos. Arturo tampoco tenía mucha familia cerca. Hicimos un pacto prenupcial claro. Lo que era mío se quedaba mío. Lo que era suyo se quedaba suyo. Ninguno de los 2 estábamos buscando ventaja financiera, solo compañía. Nos mudamos juntos a una casa nueva que compramos juntos, cada uno poniendo la mitad. Vendí mi casa vieja, la que Roberto y sus hermanos habían intentado robarme. No quería vivir más ahí con todos esos recuerdos. La casa nueva era más pequeña pero más bonita, en un vecindario tranquilo, con un jardín donde Arturo cultivaba verduras y yo plantaba flores. Actualicé mi testamento. Ahora dejaba una pequeña cantidad para las hijas de Arturo, que siempre habían sido amables conmigo. Para mis propios hijos, la cantidad se quedó igual, 10,000 pesos cada uno. El resto seguía yendo a las fundaciones benéficas. Agregué una cláusula específica. Si alguno de mis hijos intentaba disputar el testamento de cualquier forma, perdería incluso esos 10,000 pesos. Se quedaría con 0. Mi abogado me aseguró que era legal y ejecutable. Ahora tengo 70 años. Han pasado 2 años desde todo aquello. 2 años desde que descubrí las joyas en el coche de Javier, desde que mi mundo se destruyó y tuve que reconstruirlo desde 0. Miro hacia atrás y casi no reconozco a la mujer que era. Esa Rosa Elena que se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar casas ajenas hasta que le dolía todo el cuerpo, que se sacrificaba hasta no quedar nada de sí misma, que medía su valor por cuánto podía dar a hijos que solo tomaban
y nunca daban nada a cambio. Esa mujer ya no existe. En su lugar está esta Rosa Elena que viaja, que baila, que tiene un esposo que la adora, que tiene amigas que la valoran, que se levanta cada mañana emocionada por el día que viene en lugar de agotada antes de empezar. No voy a mentir y decir que no duele. Duele no tener relación con mis hijos. Duele no ver crecer a mis nietas. Duele saber que la familia que soñé tener, la familia unida y amorosa que sacrifiqué todo para construir, nunca existió realmente. Solo existió en mi imaginación. Pero he aprendido algo importante. El dolor de establecer límites, el dolor de defender tu dignidad, el dolor de decir no, es agudo pero limpio. Se siente intenso en el momento pero sana. El dolor de permitir que te usen, de sacrificarte por personas que no lo aprecian, de vivir sin respeto propio, ese dolor es sordo pero constante. No sana nunca, solo se acumula hasta que te consume. Elegí el dolor que sana. Y del otro lado de ese dolor, encontré una vida que vale la pena vivir. Hace un mes recibí una carta. Era de Sofía, mi nieta mayor, la que había revelado sin querer los planes de su madre. Ahora tiene 8 años. La carta estaba escrita con esa caligrafía infantil de trazos grandes e irregulares. Decía: querida abuela, mamá no sabe que te estoy escribiendo. Mi amiga del colegio me ayudó a buscar tu dirección. Te extraño. Mamá dice que tú fuiste mala con nosotros, pero yo no creo eso. Yo me acuerdo de tus galletas y cómo me dejabas ayudarte a cocinar. Algún día, cuando sea grande, quiero venir a visitarte. Te amo, Sofía. Lloré cuando leí esa carta. La he leído 100 veces. La guardo en mi buró junto a mi cama. Le respondí. Le escribí una carta apropiada para una niña de 8 años, sin hablar mal de su madre, sin explicar cosas que no necesita saber todavía. Le dije que yo también la amaba, que también la extrañaba, que cuando fuera mayor las puertas de mi casa siempre estarían abiertas para ella, que mientras tanto estudiara mucho, fuera una niña buena, y supiera que su abuela pensaba en ella. No sé si Verónica interceptó esa carta. No sé si Sofía la recibió. Pero la envié. Planté una semilla. Tal vez algún día crezca. Arturo dice que soy una de esas mujeres que florecen tarde en la vida, que pasé décadas siendo un capullo cerrado, sacrificándome y marchitándome, y que ahora finalmente me estoy abriendo y mostrando todos los colores que siempre estuvieron ahí. Es una metáfora linda. Me gusta pensar que es cierta. Este domingo celebramos mi cumpleaños número 70. Arturo organizó una fiesta sorpresa con todas mis amigas, las del grupo de baile, las señoras para quienes todavía limpio casas ocasionalmente y que se han vuelto amigas más que empleadoras. Había música, comida, baile, risas. Soplé las velas de mi pastel rodeada de gente que me quiere por quien soy, no por lo que puedo darles. No había ninguno de mis hijos ahí. Hace 2 años eso me hubiera destrozado. Ahora lo noté. Sentí una punzada de tristeza y luego seguí con mi fiesta, porque mi vida ya no gira alrededor del vacío que dejaron. Gira alrededor de la plenitud que he construido. A las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a las madres que se han sacrificado toda su vida, quiero decirles algo importante. Tus hijos no son tu razón de existir. Tu vida no termina cuando terminas de criarlos. Tu valor no se mide por cuánto sufres por ellos. Ser una buena madre no significa desaparecer como persona. No significa aceptar abuso, manipulación o falta de respeto porque vinieron de tu vientre. Tus hijos te deben respeto, gratitud y consideración. No les debes cada centavo que tienes, cada minuto de tu tiempo, cada gramo de tu energía. Tienes derecho a una vida propia. Tienes derecho a establecer límites. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a proteger lo que has trabajado toda tu vida para construir. Y si tus hijos adultos reaccionan a esos límites con rabia, manipulación o amenazas, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la relación. No eres una mala madre por defenderte.
Eres una mujer con dignidad propia. Durante años me sentí culpable. Me preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haber dado más oportunidades, si debería haber perdonado y olvidado. Mi terapeuta me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva. Me preguntó, si una amiga viniera a ti y te contara que sus hijos la estaban robando, falsificando su firma para robarle su casa, amenazándola con declararla incapaz mental y usando a sus nietos para manipularla, ¿qué le aconsejarías? Le dije que le diría que cortara contacto inmediatamente, que se protegiera, que llamara a la policía. Mi terapeuta preguntó entonces por qué no merecía yo el mismo consejo que le daría a una amiga. No tuve respuesta para eso, porque no había respuesta lógica. Solo culpa irracional, solo la creencia que me habían inculcado toda mi vida de que las madres deben sufrir en silencio, aguantar todo, perdonar todo. Estoy aquí para decirles que eso es mentira. Una mentira que mantiene a las mujeres, especialmente las mujeres mayores, atrapadas en situaciones abusivas. Mereces mejor. Yo merecía mejor. Y finalmente me di cuenta de eso. No sé qué pasará con mis hijos eventualmente. Tal vez algún día tendrán una epifanía real, no manipulada, sobre lo que hicieron. Tal vez buscarán reconciliación genuina, tal vez no. Ya no está en mis manos. Lo único que está en mis manos es cómo vivo el resto de mi vida. Y he decidido vivirla con alegría, con dignidad, con amor propio. He decidido vivirla rodeada de gente que me valora. He decidido vivirla haciendo las cosas que siempre soñé pero nunca me permití. He decidido vivirla siendo egoísta, según la definición de mis hijos. Pero según mi definición, he decidido vivirla finalmente siendo yo misma. Tengo 70 años. Si vivo hasta los 80 o 90, todavía me quedan 10 o 20 años. Esos años no los voy a pasar rogando por migajas de afecto de gente que me ve como una fuente de dinero. Los voy a pasar bailando con Arturo, viajando a lugares que siempre quise ver, cultivando amistades reales, tal vez escribiendo las recetas de mi madre en un libro para preservarlas, aprendiendo a pintar porque siempre me atrajo el arte. Los voy a pasar viviendo, no solo existiendo. El correo anónimo que recibí ese día cambió mi vida. Nunca supe quién lo envió. Tengo mis sospechas. Probablemente alguien que escuchó a mis hijos planeando, tal vez la pareja de alguno de ellos, tal vez un amigo con conciencia. Nunca lo sabré. Pero quien sea que fue, les estoy agradecida. Porque ese correo me dio la oportunidad de salvarme. Me pregunto a veces qué habría pasado si no lo hubiera recibido, si no hubiera revisado el coche de Javier. Probablemente eventualmente habrían logrado su plan. Habrían procesado los documentos falsificados, me habrían quitado la casa, o tal vez habrían escalado a algo peor. Tal vez me habrían declarado incapaz y tomado control de todo mi patrimonio. Estaría viviendo en algún asilo barato mientras ellos se repartían el dinero que heredé de mi tía. O peor, estaría viviendo con uno de ellos, completamente dependiente, siendo tratada como una carga. El solo pensarlo me da escalofríos. Escapé. No todas las mujeres en mi situación escapan. Conozco historias de amigas cuyos hijos las despojaron de todo. Mujeres que terminaron sus días en pobreza, después de una vida de trabajo, porque sus propios hijos las robaron. Mujeres que se quedaron calladas porque el estigma de admitir que tus hijos te tratan mal es demasiado. Porque la sociedad todavía cree que si tus hijos te tratan mal, debe ser porque fuiste mala madre. Como si los hijos adultos no tuvieran agencia propia, como si no pudieran elegir ser malas personas independientemente de cómo los criaste. Yo fui buena madre. No perfecta, ninguna madre lo es. Cometí errores. Probablemente los consentí demasiado, les di demasiado, no les enseñé suficiente sobre responsabilidad y consecuencias, pero los amé, los cuidé, me sacrifiqué por ellos de formas que muchos ni siquiera pueden imaginar. Y aún así eligieron robarme. Esa elección fue de ellos, no mía. Su codicia, su falta de empatía,
Su disposición a destruir a su propia madre por dinero, eso vino de ellos. Yo no planté esas semillas. Tal vez la sociedad lo hizo, con sus mensajes constantes de que tu valor se mide en tu cuenta bancaria. Tal vez sus amistades lo hicieron, con comparaciones constantes sobre quién tiene más. Tal vez simplemente hay algo roto en ellos que yo nunca pude ver cuando eran pequeños. No importa ya. Lo que importa es que yo sobreviví, que recuperé mi vida, que ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que me gusta. Veo fuerza, veo sabiduría ganada con dolor, veo a alguien que finalmente se puso a sí misma primero. Y esa mujer es hermosa, no de la forma convencional. Tengo 70 años, tengo arrugas, tengo manchas de la edad. Mi cuerpo muestra cada uno de los años que he vivido y trabajado. Pero es un cuerpo que me ha servido bien. Manos que limpiaron 1000 casas y ahora plantan flores en mi jardín. Rodillas que dolieron subiendo escaleras ajenas y ahora bailan folclore. Espalda que se dobló bajo el peso de baldes de agua y ahora se endereza con dignidad propia. Si pudiera hablarle a la Rosa Elena de hace 2 años, la que estaba a punto de abrir ese correo anónimo, le diría que se prepare. Que lo que viene va a doler más de lo que puede imaginar. Que va a cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre su familia, sobre sí misma, sobre lo que significa ser madre. Que va a tener noches donde llore tanto que piense que nunca va a parar. Pero también le diría que del otro lado de todo ese dolor hay una vida que vale la pena. Hay libertad, hay paz, hay alegría real. Hay bailes los martes con amigas que se ríen tan fuerte que les duele el estómago. Hay viajes a lugares hermosos con un hombre que la trata como la reina que es. Hay mañanas donde se despierta emocionada por el día en lugar de agotada antes de empezar. Hay noches donde duerme profundamente en lugar de preocupándose sobre qué cosa van a pedir o tomar sus hijos ahora. Le diría que vale la pena, que defender tu dignidad siempre vale la pena. A las hijas e hijos que están escuchando esto, los que tienen buenas relaciones con sus padres, cuídenlas. Aprecien los sacrificios que hicieron por ustedes. No den por sentado que siempre estarán ahí. Traten a sus padres con el respeto y amor que merecen, no solo cuando necesiten algo. Y si tienen padres mayores con recursos, nunca, jamás, los vean como una herencia esperando a suceder. Son personas completas con sus propias vidas, sus propios sueños, su propio derecho a disfrutar lo que trabajaron para conseguir. No tienen obligación de dejarte nada. Si lo hacen, es un regalo, no un derecho. Y para las hijas e hijos que se reconocen en esta historia, los que han tratado a sus padres como yo fui tratada, solo les diré esto. Las consecuencias vienen. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero vienen. Y cuando lleguen, cuando sus padres finalmente establezcan límites o los corten completamente, no será crueldad. Será supervivencia. Será la cosecha de las semillas que ustedes plantaron. Cuando me preguntan si me arrepiento de algo, de haber cortado a mis hijos de mi vida, de haber cambiado el testamento, de haber presentado cargos contra Javier, mi respuesta es siempre la misma: no. No me arrepiento de nada. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de los años que desperdicié permitiendo que me trataran mal, pensando que eventualmente cambiarían, que eventualmente me valorarían. Me arrepiento de no haberme valorado a mí misma antes, pero de las decisiones que tomé hace 2 años, de defender mi dignidad, de proteger mi futuro, de elegirme a mí misma por primera vez en mi vida, de eso no me arrepiento ni un segundo. Esta es mi historia. La historia de una mujer que pasó 70 años aprendiendo una de las lecciones más difíciles, que amar a otros nunca debe significar dejar de amarte a ti misma. Que ser generosa nunca debe significar permitir que te roben. Que ser madre nunca debe significar dejar de ser persona. Aprendí esas lecciones tarde, pero las aprendí. Y ahora vivo cada día aplicándolas. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si descubrieras que tus hijos te están robando, planeando quitarte tu casa, dispuestos a declararte incapaz para controlar tu dinero, ¿qué harías? Comenta abajo.
Cuéntame tu historia si has pasado por algo similar. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque si mi historia puede ayudar, aunque sea a una mujer a darse cuenta de que merece mejor, a una madre a entender que poner límites no es crueldad, a una persona mayor a defender su dignidad, entonces todo lo que pasé valió la pena. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia sin juicio. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir en lugar de solo existir. Yo lo hice a los 68. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. La vida que mereces te está esperando. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para reclamarla.